Aquí estamos una vez más, amigos, amigas, hermanos, hermanas, por la bendita gracia de nuestro Dios que nos concede una vez más realizar esta grabación para la honra y gloria de nuestro Dios y también esperando desde luego en el nombre de Jesús que sea de grande bendición para su vida. En esta ocasión, Dios ha puesto en mí traer una especie de narración y testimonio. Y todo es con el fin de que el nombre de Dios sea engrandecido a través de su Hijo Jesucristo y que también podamos ver de un aspecto muy, por así decirlo, muy diferente lo que es el Evangelio, lo que es la palabra de Dios y lo que Dios pretende a través de su salvación que nos da y a través de su palabra escrita que es la Santa Biblia. Encontramos en la Biblia, al principio, ese momento glorioso cuando Dios abrió las aguas del Mar Rojo. Dice que llegó el momento en que el pueblo de Israel, que había estado esclavizado durante mucho tiempo en Egipto, quedara en libertad. Y Dios asignó a ese gran siervo suyo llamado Moisés. Y le dijo a Moisés, bueno, ya es tiempo de marchar adelante, y es tiempo de abandonar a Egipto, y es tiempo de salir de él, y es tiempo de que mi pueblo, el pueblo de Israel, deje la esclavitud. Y le dio varias instrucciones Dios a Moisés. Y al fin, después de 10 tremendas plagas, el faraón le dijo a Moisés, llévate tu pueblo de aquí porque ya es mucho el mal que nos ha sobrevenido por causa de las plagas que tu Dios nos ha enviado. Moisés juntó a toda la gente, ya estaba lista desde luego, y partieron rumbo al desierto para ir a su tierra prometida. Pero resulta que dice la palabra de Dios que salido y caminado un tiempo, se encontraron con que estaba el Mar Rojo enfrente de ellos y para poder cruzarlo, pues había que hacer algo. No había lanchas, no había... Pues, era un medio normal, común, ¿verdad? Para poderlo hacer, para poder cruzar. Entonces Moisés clamó a Dios. Y le dijo, Señor, pues ya estamos aquí a la orilla del mar, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a cruzar? Es mucha la gente y pues el mar es mar y unas corrientes marinas son muy fuertes. Entonces Dios le dijo a Moisés, 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 ¿qué tienes en tus manos? Y Moisés le dijo a Dios, tengo una vara. Era una vara que usaba Moisés y se usaba en aquellos tiempos como un apoyo para caminar. En aquellos años pues no había calles pavimentadas, no había veredas, no había taxis, no había nada de lo que comúnmente conocemos hoy. Entonces el caminar de un lugar a otro era algo difícil, no era tan fácil. Y Moisés usaba una vara también ya por la edad que él tenía. Usaba una vara para apoyarse y poder caminar. Y Dios le dijo, Moisés, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y dijo, tengo una vara, Señor. Y Dios le dijo, extiende esa vara sobre el mar, dice, y el mar se abrirá. Moisés no se puso a analizar que cómo era posible que una vara puesta sobre el agua del mar, el mar se iba a abrir. No se puso a cuestionar a Dios como muchas veces
o por costumbre algunos, cuestionan a Dios. ¿Y cómo le va? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y cómo se le va a hacer? Y tantas otras cuestiones. Sino que Moisés obedeció. Fíjese bien, Moisés obedeció y dice la palabra de Dios que Moisés extendió la vara que traía en su mano, la extendió a tocar las aguas del Mar Rojo. Y dice la palabra de Dios, y yo lo creo, que las aguas del Mar Rojo se abrieron. Dice que sopló un fuerte viento y ese fuerte viento que sopló abrió las aguas del Mar Rojo. Fíjese bien, las aguas del Mar Rojo las abrió y todo aquel pueblo que estaba ahí, que se calcula que más o menos era 1,000,000, cálculo nada más, 1,000,000 de personas, con animales, carretas, niños, animales que llevaban las personas, en fin, ancianos. Toda esa gente se calcula que más o menos era 1,000,000 de personas, incluyendo los animalitos y todo. Y dice que cruzaron como por seco. ¿Cómo qué? Por seco. Dice que la planta de sus pies no se mojó. Y todo aquel pueblo de la cual Dios había sacado de la esclavitud, cruzó ese Mar Rojo por seco hasta llegar a la otra orilla. Pero dice también que Faraón recapacitó y dijo: ¿qué hemos hecho? Los hemos soltado, se nos ha ido, hay que ir por ellos otra vez. Y dice que armó su ejército ahí como él estaba, lo tenían, y fue tras el pueblo de Israel. Pero por la gracia de Dios, ya el pueblo de Israel ya casi había cruzado totalmente el Mar Rojo. Y Faraón desde su carro miró y dijo: no le hace, vamos por ellos. Y se metieron a esa abertura que Dios había hecho en el Mar Rojo. Y apresuradamente lo hicieron sin medir consecuencias. Pero dice la palabra de Dios, como Dios siempre está al pendiente de usted y de mí y de todo el mundo, Dios está al pendiente. Dios sabe de qué color es la camisa que usted trae ahorita puesta. Ahorita, sí, ahorita que usted me está escuchando a mí, Dios sabe de qué color es su camisa. Dios sabe de qué color es la blusa o la falda de las hermanas, de qué color es su vestido, de qué color son sus zapatos. Sí, Dios lo sabe. Aunque usted lo dude, déjeme afirmarle y confirmarle que Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que los ojos de Dios están puestos sobre la tierra. Dice que si aún un pajarito, fíjese bien, aún si un pajarito cae a la tierra, Dios se da cuenta de ellos. Entonces Dios está al pendiente de todo. No hay nada, absolutamente nada, que escape a su atención. Todo está, fíjese bien y escúcheme bien, todo está perfectamente bien, se lo voy a repetir, perfectamente bien controlado por Dios. A Dios no lo podemos engañar. Hay gente que dice: acabo Dios no me ve. No, hombre, qué bárbaro. Dios te mira y de una manera que tú ni te imaginas. Dios sabe todas tus cosas, como Dios sabe todas mis cosas. Para Dios, dice su palabra, nada hay oculto. Esa es la grandeza de Dios. Pues bien, este faraón intentó cruzar también las aguas del Mar Rojo. Pero, como la salvación era para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel glorificaba el nombre de Dios, y Dios tenía escogido a ese pueblo, dice que cuando vio que Faraón se acercaba a donde estaba el pueblo de Israel, dice que
dio la orden y las aguas del Mar Rojo que se habían abierto empezaron a cerrarse. Empezaron a juntarse otra vez y aquello que había estado preparado para el cruce del pueblo de Israel se empezó otra vez a llenar de agua. ¿Cuántos soldados, cuántos caballos, cuánta gente pereció cuando las aguas del Mar Rojo volvieron a su cauce normal? La Biblia no lo dice, pero podemos imaginar que fueron bastantitos, suficientes. Y una vez que las aguas del Mar Rojo se volvieron a juntar, todo aquel ejército desapareció bajo las aguas. Pero el pueblo de Israel ya estaba a salvo, a la orilla del Mar Rojo, en la salida. Ahora, muchos cuestionan que si es verdad, que si es mentira eso de que el ejército del faraón se murió ahogado por la cuestión del cierre de las aguas del Mar Rojo. Bueno, déjeme decirle que en un programa, no recuerdo ahorita su nombre, en un programa salió la noticia de que buzos expertos habían encontrado las ruedas de los carros de Faraón. Las ruedas que usaban en aquellos años, las carretas esas, habían encontrado varias ruedas en el fondo del Mar Rojo. Ahora, ¿qué con eso? Pues con eso se confirma que lo que Dios te dice a través de su palabra, todo, absolutamente todo es verdad. La Biblia no miente absolutamente en ninguna palabra ni en ningún renglón. Muchos quieren entender la palabra de Dios con su mente carnal, pero la Biblia no la podemos entender con la mente carnal. ¿Sabe usted por qué? Porque necesitamos que el Espíritu Santo sea quien nos dé la revelación y el entendimiento. Una persona que no es salva, que no ha entregado su vida a Dios, que no ha arreglado su vida con Dios, que no tiene comunión con Dios, una persona esa no tiene el Espíritu Santo. Y la revelación de Dios es a través de su Espíritu Santo. Por eso son Padre, Hijo y Espíritu Santo, la bendita y santa Trinidad. Trinidad. ¿Cómo le hace Dios? No sé ni me interesa. Sí, no sé ni me interesa. A mí lo que me interesa es que Dios salvó mi alma, perdonó mis pecados, me cambió en una nueva criatura y su Espíritu Santo me da revelación tras revelación a través de su palabra y guía mi camino, me enseña por dónde andar, me dice lo que es verdadero y me dice lo que es falso. El Espíritu Santo es el que necesita a la gente para poder entender la palabra de Dios. Por eso hay mucha gente que anda como el aire de aquí para allá y de allá para acá. ¿Por qué? Porque no tiene la guianza del Espíritu Santo. Y esa es la promesa de Dios, que nosotros seremos guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, varios expertos buzos han encontrado ruedas de los carretas aquellos años, con lo cual se confirma que lo que está narrado en la palabra de Dios es verdad. Ahora bien, vamos a continuar un poco más. Espero me esté entendiendo. Espero que Dios esté tocando su corazón. Espero que Dios esté abriendo su mente, su corazón, su espíritu, que usted reciba el Espíritu de Dios para que usted empiece a vivir una vida con gozo, con alegría, con felicidad y sobre todo con productividad. Bien, siguió el pueblo de Israel caminando sobre esa porción de tierra que estaba después de haber cruzado el Mar Rojo. Y llegaron a un lugar donde tenían que cruzarlo.
y para cruzarlo estaba un río, el famoso río Jordán. El río Jordán estaba a un lado de donde estaba el pueblo de Jericó y había que cruzar y salir al pueblo de Jericó. Y la misma historia, cómo iban a cruzar el río Jericó, ya que era un río sumamente caudaloso también, muy grande ese río. Pero para ese entonces ya Moisés ya había sido recogido por Dios y Dios había designado a Josué ahora. Ahora Josué era el guía por el cual Dios movía al pueblo de Israel. Y llegó Josué al río Jordán. Y la misma historia. ¿Cómo vamos a cruzar el río Jordán? Era un río muy caudaloso. No había, vuelvo a repetir, perdón, como con Moisés, no había lanchas, perdón, no había lanchas, no había puentes, no había nada. Entonces Dios le dijo a Josué, prepárate porque vas a cruzar el río Jordán. Ellos llevaban el arca del pacto. Perdón. Ellos llevaban el arca del pacto. Era algo que Dios tenía ahí simbolizado como una señal del pueblo de Dios. Y Dios le dijo a Josué, prepárate, santifíquense, prepárense porque van a cruzar el río Jordán. Aquellas personas no preguntaron cómo. Aquellas personas simplemente obedecieron a Dios. Con permiso. Aquellas personas obedecieron a Dios. Y dice que se dispusieron a cruzar el río Jordán. Entonces Dios le dijo, dile a los sacerdotes y a los levitas que levanten en peso el arca del pacto. Y dice que los levitas y los sacerdotes levantaron el arca del pacto. Y Dios les dijo, tan presto como ustedes pongan sus pies, los sacerdotes y los levitas, sobre el agua, dice, el río se va a abrir. El río se va a detener en la parte superior de su caída y ustedes van a poder cruzar como por tierra seca. Y dicho y hecho, dice la palabra, tan presto como obedecieron a Dios, tan presto como los sacerdotes y los levitas pusieron sus plantas de los pies sobre el agua, aquel río caudaloso se detuvo, la parte superior, y se abrió el espacio necesario y suficiente para que todo el pueblo de Israel cruzara otra vez como por tierra en seco. Cruzaron todos. Y al final, el arca, como Dios lo había dispuesto, cuando ya cruzó todo el pueblo el río, el arca también cruzó sobre tierra seca, cargada por sus sacerdotes y el pueblo levítico. Ahora bien, esto no es nada más que una reseña, un antecedente. ¿Cree usted en el poder de Dios? ¿Verdaderamente usted cree que Dios es poderoso? Dios dijo en el principio, y Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? ¿De dónde trajo con lo que compuso la tierra y los cielos? No sabemos. Ni el día que yo me entregué al Señor, que yo le rendí mi vida, que yo lo reconocí como mi Dios, como mi Salvador, como mi todo, yo no hice preguntas. Yo acepté lo de Dios. Y no me arrepiento. Ya tengo varios añitos de andar en este camino y no
Nunca me he arrepentido. Me las he visto negras. Me las he visto, pero bien difícil a veces, hasta con mi propia familia. Pero mire, aquí estoy todavía. Enfermedades, circunstancias extrañas, externas, tremendas, financieras. No, ¿para qué le sigo platicando? Negras me las he visto a veces. Pero mire, aquí estamos todavía. Yo nunca he cuestionado a Dios, gracias a Dios. Yo he creído que Dios abrió el mar rojo para que Moisés pasara con su gente, y yo he creído que Dios abrió el río Jordán para que el propósito de Dios siguiera adelante. ¿Se da cuenta? A Dios no se le cuestiona. A Dios se le dice sí o a Dios se le dice no, y se acabó el asunto. Ponerse a cuestionar a Dios es una tontería muy grande, un error trágico. A Dios se le acepta tal y cual es. Si Dios dice que el mar se abrió, el mar se abrió. Si Dios dice que el río se abrió, el río se abrió. Ahora bien, fíjese usted nada más. Hace ya muchos años, más de 20 años, 25 años yo creo. Vivíamos en la frontera de Estados Unidos para con México. Ahí vivíamos. Y un día recibo un telefonazo en la casa. Disculpe. Recibo un telefonazo en la casa. Y me dicen, ¿es usted el hermano Enrique Martínez? Le digo, sí, yo soy el hermano Enrique Martínez. ¿Qué se les ofrece? Dice, bueno, es que nos dijeron unos hermanos de una iglesia que usted podía venir al hospital fulano y tal, dice, a orar por nuestra hija. Le dije, sí, le dije, pues bueno, es un servicio que Dios me ha permitido prestar sin interés de ninguna especie. Le dije, nada más que el servir a mi prójimo. Dijo, pues sí, dijo, tenemos una niña enferma, está hospitalizada, dice, y queríamos saber si usted podía venir a orar por ella. Dice, está grave la niña. Está bien, dije. ¿Por quién pregunto? Ya me dieron los datos todos. Me fui al hospital, estaba retirado. Ya llegué al hospital, pregunté por ellos y ya me dijeron tal cuarto, tal piso. Ya llegué allí. Llego yo, hermanos, a ese cuarto, a ese hospital. Y sale y me recibe el papá de la niña, ya se identifica conmigo. Y yo me identifico con él. Y está bien, dijo. ¿Dónde está la niña para orar por ella? Y hermanos, ya me mostraron dónde estaba la niña. Y hermanos, ¿cuál sería mi sorpresa? Yo esperaba encontrar una niña, pues, en el buen sentido, común y corriente. Una niña acostadita en su camita y usted sabe con las cosas que le ponen ahí los doctores. Nada, hermanos. Tenía ahí el montón de, como dicen aquí, el montón de mangueras ahí puestas en sus bracitos y en sus piernitas. Pero tenía su cabeza, hermanos, que parecía una sandía grande. Una cabeza grande, hermano. Contrastaba con su cuerpecito. Una cabeza grande, hermano. Y hermanos, me dice el papá de la niña, dice, no se asuste, hermano. La niña tiene macrocefalia o macrocefalia, conforme se pronuncie. O sea que tenía la cabeza grande, hermano, llena de agua. Y que pues por lo visto, dice, pues es una enfermedad mortal y es casi seguro que la niña muera. Pero los médicos están dándole esperanza. Y yo le confesé, le dije, bueno, le dije, para mi Dios, como se los dije a ustedes hace rato, para mi Dios nada le es imposible. Y me acordé de los pasajes. Se abrió las aguas del Mar Rojo, pues, ¿qué le dura sanar a esta niña? Se abrió las aguas del río Jordán, pues ¿qué le cuesta sanar a esta niña? Oiga, y me puse a orar.
Y como dice el dicho, le eché ganas a la oración. Le puse mucha fe, hermanos. Y oré y reprendí todo lo que usted quiera, guste y mande, lo hice. Y le dije a la familia, bueno, ya está listo, ya oramos, ya la pusimos en las manos de Dios, que es lo más importante. Le dije lo que ya está puesta en las manos de Dios, así es que lo que Dios haga, eso va a suceder. Lo que Dios haga, lo vamos a tener que aceptar también. Bueno, ya me fui para la casa y le dije, mañana, si Dios quiere, mañana aquí me doy la vueltecita. Está bien, cómo no. Otro día fui y no, el asunto estaba igual. Y la hermana, y es decir, los papás, les noté yo que los papás estaban contentos. Ya no había ese rictus de amargura, de preocupación, de querer llorar, como me los encontré la primera vez. Se pusieron a llorar y perdóneme Dios, y no es crítica, perdóneme, no histérica, por la misma desesperación de ver a su hijo, a su hija de esa manera, sino que al siguiente día ya su rostro, su actitud era más apacible, más tranquila, más quieta. Y yo me dije, aquí está obrando Dios. Porque la niña sigue igual, pero los papás no. Los papás están tranquilos. Y eso me trajo paz y tranquilidad a mi corazón. Le dije, no, vamos a orar nuevamente. Y nos pusimos a orar también. Ya les dije a ellos, repitan estas palabras, y repetí ciertas palabras para que ellos también las repitieran ahí. Y al fin ahí estuvimos orando. Y les volví a decir, bueno, a la tarde les echo un telefonazo para ver cómo reaccionó la niña. Y para venir mañana le dije, si no ha pasado nada, y seguir orando por la niña. Sí, bueno, cómo no, lo que usted diga, correcto. Bueno, pues ya les llamé por la tarde al hospital. ¿Qué pasó? ¿Cómo siguen? Dije, no, la niña está igual, hermano. Pero nosotros ya tenemos más paz, más tranquilidad, ya estamos confiando en Dios y estamos de acuerdo, fíjese bien. Y estamos de acuerdo, fíjese bien, y estamos de acuerdo. ¿Estamos qué? De acuerdo. Que si Dios se la lleva, no hay problema. ¿Se da cuenta? ¿Qué dijeron? Que si la niña se muere, no vamos a renegar, no nos vamos a enojar, no vamos a decir nada, vamos a aceptar el hecho. Fíjese bien. Una niña pequeña. ¿Se da cuenta usted la disposición de estos padres ante el hecho que se les estaba presentando? Desgraciadamente nos ha tocado ver también situaciones difíciles donde el papá y la mamá, sobre todo la mamá y la suegra y las hermanas, se sueltan gritando un montón de tonterías cuando la persona muere. El reclamo. ¿Por qué? El enojo, la ira. Se enojan. ¿Y se enojan contra quién? Pues se enojan contra Dios. Porque Dios es el que nos da la vida. El sol que tenemos es porque Dios quiere que tengamos un sol. La luna que tenemos es porque Dios quiere que tengamos una luna. Llueve, ¿por qué? Porque Dios quiere que llueva para tomar agua. Pero nosotros renegamos. Si Dios no hubiera querido, usted no nace ni yo tampoco. O si hubiera querido Dios, usted ya se hubiera muerto y yo también. Pero aquí estamos, ¿por qué? Porque así es la voluntad de Dios. Hay que darle gracias a Dios por todo, en lo bueno y en lo malo, y en lo mediano también. Bueno, otro día me arranco para el hospital y llego y veo que todo está muy diferente. Personas vestidas de negro, personas con listones negros y un ramo de flores, es una corona de las apropiadas. Ya llego yo y me identifico, saludo a los papás de la niña y ya les digo, ¿qué pasó? No, hermano, pues dice, Diosito se la llevó. Ah, pues qué bueno. ¿Y cómo la ven? Estamos contentos.
Si esa fue la voluntad de Dios, así sea la voluntad de Dios. Fíjese nada más, amigos. Si esa fue la voluntad de Dios, no hay problema. ¿Por qué? Porque ahí estaba la voluntad de Dios, exactamente. No falleció esa niña porque la ciencia médica no pudo. No le vamos a echar la culpa a los doctores, ni a la ciencia, ni a nadie. Simplemente porque así fue la voluntad de Dios. Total que, fíjese bien, total que ya ahí pues ya les di el pésame, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, darles el pésame porque es la costumbre. No teníamos que darle el pésame, al contrario. Ellos mismos estaban de acuerdo en lo que había sucedido. Bueno, total que ya les dije, bueno, pues pues hasta aquí estamos con ustedes. Si ustedes tienen preparado algo, velarla en su casa o enterrarla aquí o no sé, le dije, y quieren que yo vaya, pues cuenten conmigo, no hay problema. Dijo, correcto, está bien. Y ya me retiraba cuando de repente me regreso, me dio por regresarme, fíjese bien, me dio por regresarme. Y les digo, oiga, ¿y dónde la van a velar? Dijo, pues fíjese hermano que este es el problema. Queremos velarla, pero no tenemos dónde velarla. Ándele, y si conseguimos un lugar para velarla, ¿cree usted que vaya gente? Digo, porque pues sería un lugar público. Dijo, sí, ¿cómo no? Dijo, es que la casita que tenemos, hermano, pues no, muy apenas cabemos los que ya estamos. ¿Dónde metemos la gente y dónde metemos la cajita? Y etcétera. No, está bien, le dije, miren, le dije, en ese momento se me vino a la idea, se me vino a la mente el nombre de un pastor. Le dije, mire, voy a hablar con un pastor que tengo algo de confianza con él. A ver si nos presta, aunque sea la capillita ahí de su iglesia, para velar a la niña. ¿Cómo la ven? Sí, hermano, está bien. Usted nomás nos dice a qué horas y en dónde y ahí estamos. Bueno, correcto, está bien. Pues total fui a buscar ese pastor, hermano. Y hablé con él, le traté el asunto. Le dije, ¿no tienen servicio hoy en la noche, hermano? Digo, no, fíjese que hoy en la noche no tenemos servicio. Pues qué bueno. Pues fíjese que trata de esto, ya le expliqué. No, hermano. Véngase, dígale a la gente que se venga aquí, que aquí en mi iglesia, vengan a velar a la niña, dijo. Inviten a la gente que quiere invitar, dijo, está abierto todo el templo. Caben como 300 gentes. Bueno, pues qué bueno. Sin costo alguno, hermano. Es más, le voy a mandar los sugieres y al copastor para que vayan y lo socorran en todo. Le prendan el aire acondicionado, le arreglen todo. Lo que usted necesita ahí se lo van a arreglar los hermanos y los pastores, digo, los sugieres. Y el copastor. Bueno, pues gracias, oiga, pues más bendición, ¿dónde? Pues ya inmediatamente llamen. En aquellos años no había celulares. O si había celulares eran muy escasos. Otra que agarré el teléfono ahí del pastor ahí de la oficina y ya le hablé, hermano, fíjese, le hablé al cuarto ahí de donde estaban ahí, tenían un teléfono del hospital y ya nos pusimos de acuerdo. Hermano, pues que gracias a Dios. No, dije, esto es de Dios, algo está haciendo Dios y gloria a Dios, algo, pero aquí está la mano de Dios. Así es que, pues ya nos pusimos de acuerdo en todo y dicho y hecho. No, a las 7 de la tarde, ya para las 7 de la tarde está el montón de gente ahí afuera de la iglesia. Ya llegó el copastor, dijo, hermano, sí, ábrale, hermano. Abrió la iglesia, no, hombre, se metió el montón de gente, oiga, casi se llenó, por así decirlo. Y el ataúd aquí, que esto pónganlo allá, estaban los pastores, los sugieres, digo, el pastor, el copastor y el ujier, y pongan esto aquí, hagan esto allá, y pongan así, equipo de sonido, calcularon ahí, afinaron las guitarras y cantaron ahí los coros apropiados, los cantos apropiados para ese funeral. Y, oiga, cuando menos pensamos, ya la iglesia estaba llena, hermano. Oiga, y todo el mundo contento y todo el mundo feliz. No había lloros, no había ahí como que, ay, no, todo el mundo feliz, aplaudiendo ahí los coritos y los himnos. Y, oiga, qué cosa tan hermosa, hermano, cuando obra Dios. Bueno, pues total que ya me dijo, ya hermano, puede pasar a predicar, a dar el mensaje. Sí, ¿cómo no? Pues pasé a dar el mensaje, oye, hermano, sí. Y yo llevaba un mensaje, pero Dios me cambió el mensaje, hermano, sí. Y pues ni modo,
me cambió el mensaje de Dios y empecé a predicar. Oiga, hermano, la gente llorando, pero no por el muertito, sino pues llorando porque la palabra les estaba llegando, hermano. Dios está usando ahí a este pequeño instrumento para traer el mensaje. Oiga, hermano, ya cuando terminé de predicarle, ¿y cuántos en esta noche quieren aceptar al Señor Jesucristo? Pásenle, no, hombre, pasó toda la iglesia, hermano, al frente, al altar. Ahí hincados, llorando, pero llorando, hermanos. Pidiendo perdón, arreglando sus vidas con Dios. Y que yo hace muchos años iba a la iglesia, Señor, pero ya no fui, pero aquí estoy de nuevo, reconciliándose con Dios. Oiga, una cosa hermosa que hizo Dios ahí, hermanos. Ay, oh, Señor. Padre Santo, sentí la presencia de Dios, hermano. Si usted siente la presencia de Dios, arregle su vida con Dios. Pídale perdón a Dios ahorita. Dígale, Dios mío, perdóname. Perdóname, Dios mío. Dios está aquí. Y este mensaje es de Dios. Esto que usted está mirando es de Dios. Pídale perdón a Dios. Dios mío, perdone a esa gente, Señor. Cúbrela con su sangre poderosa. Perdone sus pecados, sus faltas, sus debilidades, sus flaquezas, Señor. Perdónalo, Padre, y ayúdalo. Llénelos con su Santo Espíritu. Y que ellos glorifiquen su santo nombre, Señor. Mándelos, Padre, a una iglesia, a dar testimonio, a su familia, Señor. Oh, calabashilla, ramacatas, ay. Oh, ramacita santa, alabas. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Qué grande es Dios, hermano. Amigos. Qué grande es Dios. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, resulta que esa noche fue una noche gloriosa. Hermosa, hermano. Total que se terminó el servicio ahí, hermanos. Despedí a las gentes. Y ya el pastor ya había llegado ahí, pastor de la iglesia. Ya le di las gracias al hermano, pastor. Me puse a su disposición y él también me dijo, cuando se le ofrezca, hermano. Aquí está esta humilde iglesia para que venga a predicar. Sí, como no, muchas gracias. Bueno, pasó el tiempo, hermanos. Nos cambiamos de ciudad. Nos venimos a vivir acá donde estamos. Y un día, hermanos, venía, mejor dicho, de la tienda, fui a comprar un mandado. Y ya venía de comprar el mandado y me estaba subiendo a mi carro. Y cuando estaba acomodando la comida en la cajuela, o sea, la parte de atrás del carro, llega un hombre y me dice, digo hombre porque no lo conocía, me dice, oiga, disculpe señor. Y ya vuelto yo y no lo vi, no lo conocí. Dice, disculpe señor, ¿es usted el hermano Enrique Martínez? Hermano. Sí, le dije, yo soy el hermano Enrique Martínez. Dijo, usted no se acuerda de mí, ¿verdad? Le dije, pues mire, para serle sincero, no me acuerdo de usted. Ah, dijo, pero ¿se acuerda de la familia fulana de tal? Le dije, pues no quiero echarle mentiras, hermano. Le entendí que era hermano. Le dije, no quiero echarle mentiras, hermano, pero no me acuerdo de esa familia. Digo, ¿cómo nombre? Dijo, ¿se acuerda de aquella niña de la cabecita grande que se murió? Ah, le dije, sí. Que se llenó la iglesia. Ándele, ¿y qué pasó? Pues quiero decirle, hermano, que esa familia abrieron una iglesia en México. ¿Cómo? Sí, y ellos son los pastores. ¿Se da cuenta, hermano?
Ellos son los pastores y dice, y Dios los ha bendecido mucho. Tienen bastantita gente. Fíjese nada más, hermano, hermana, amigo y amiga, lo que hace Dios. Cómo Dios, hermanos, sembró la semilla de su santo evangelio en aquella niña. ¿Qué le costaba a Dios haber sanado a la niña? ¿Qué le costaba a Dios sanarla? Nada. Vuelvo a repetir, abrió el mar Rojo. Si no lo sabe, busque un libro de geografía o en la computadora o qué sé yo, busque qué es el Mar Rojo. Abrió las aguas del río Jordán, búsquele ahí el río Jordán también en la computadora. ¿Qué le costaba a Dios haber sanado a una niña con su cabecita grande? ¿Qué le costaba haberla sanado, hermanos, amigos? Nada, absolutamente nada. Si pudo abrir el Mar Rojo, pudo abrir las aguas del río Jordán. ¿Qué le costaba haber sanado a esa niña? Nada. Pero Dios, que te ama a ti, ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tus hijos, ama a tus padres, ama a tus familiares. A lo mejor ama hasta el chismoso que vive por ahí en el barrio. Dios te ama, Dios nos ama. Por su grande amor y misericordia eterna, Dios permitió que transcurriera todo. ¿Por qué? Porque Él tenía un día, una fecha en que su nombre iba a ser glorificado a través de esa familia y en ese terreno donde se levantó la iglesia. Ni por aquí, como dice el dicho, ni por aquí me pasó a mí esa situación. A los padres menos, con el apuro de la hija enferma. ¿Se imagina usted? ¿Cuál es el apuro de un padre o una madre cuando tiene sus hijos enfermos? Pues que se curen, que se sanen, que Dios obre. Ese es el apuro de uno. Pero no el apuro en andar levantando una iglesia allá cuando me vaya para México. No, por favor. Pero se da cuenta. Viviendo en Estados Unidos se fueron para México. ¿Derrotados? No. ¿Vencidos? No. ¿Angustiados? Menos. ¿Arrepentidos? Jamás. Se fueron a abrir una iglesia, hermanos. Y a veces porque ya el patrón no te da trabajo overtime y andas hecho un desespero tremendo, andas renegando y andas echándole aquí, echándole la culpa al otro y que esto y que aquí, que fui, que vine, y que andas todo enojado. ¿Cómo sabes si Dios te quitó el trabajo para que te pongas a buscar su rostro, como dice el dicho, su nombre? ¿Cómo sabes si Dios quiere hablar contigo? No, hermanos, amigos, Dios no tiene la mentalidad que tienes tú, que tengo yo. Dios no tiene el carácter que tienes tú, que tengo yo. Dios está arriba de nosotros, arriba de todos. No me interesa qué tan inteligente seas tú o qué tan inteligente seas usted. No me importa. Job trató o quiso pasarse de listo con Dios. Job empezó a criticar a Dios y Dios lo dejó que hablara hasta que quisiera, como dice el dicho, lo dejó que se pusiera la soga en el pescuezo hasta que le apretara. Y terminó Dios diciéndole a Job, Job, fíjese bien, ojalá que sea para usted también esta pregunta que le hizo Dios a Job, para que lo haga recapacitar a usted. Si usted se cree muy inteligente, muy listo, muy poderoso porque tiene dinero, porque tiene propiedades,
Ahí le va esta preguntita. Es un político muy poderoso, que es diputado, que es senador, que es representante. Ahí le va. Que es policía, que es sheriff o un simple bombero. Usted que se cree un genio en la escuela, un académico, un se lo sabe todo si no entiende nada. Usted, fíjese bien la pregunta que Dios le hizo a Job. Usted es científico, médico, astronauta. Fíjese bien la pregunta que Dios le hizo a Job. ¿Listo? Espero que no sea cardíaco. Dios le preguntó a Job, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice todas las cosas? Dios los bendiga y gracias por su atención.